montón de plata en tiempo récord. Eh, los bonos para las familias pobres fueron más de 1.500 millones de soles. Para las canastas básicas se destinó un presupuesto de más de 1.500 también millones de soles, 1.800 millones de soles. El primer desembolso o el primer subsidio a las planillas del Estado, a las planillas de las empresas privadas fueron también otros tantos miles de millones de soles que se van desembolsando poco a poco. El bono independiente va a ser también de 2.000, 3.000 millones de soles. Estamos hablando de, parece broma, ¿no? Pero son miles de millones de soles en 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Entonces, claro, el Estado tiene que de alguna forma decir, bueno, ¿qué hago, no? ¿De dónde saco la plata? ¿Cómo hago para sacar la plata? Y acá viene nuestra lucha con un Estado que naturalmente nunca va a querer optar por medidas un poco más complejas, no va a querer optar por medidas un poco más pensadas, estratégicas, mediano plazo, largo plazo, sino naturalmente, por defecto o por susto, por miedo, va a querer aplicar las medidas más rápidas y fáciles. Y entre ellas está, creemos un impuesto, ¿no? Entonces, claro, el impuesto llamado impuesto solidario, que ya tiene campaña de comunicación, pero no tiene ni forma, ni contenido, ni parámetros, es una bombita que nos soltó en algún momento el presidente, luego el primer ministro, y entonces todos nos quedamos pensando de qué se trata eso, ¿no? Pero los países han demostrado que hay otras formas de afrontar estas dificultades económicas. Deuda pública, emisión de bonos, por lo tanto, o también Oh, ajustes en el presupuesto del Estado. Esto acaba de ocurrir en Chile. Chile en estos días, ayer me parece, han sacado una norma para, por ejemplo, prohibir las contrataciones en el Estado en cualquier ministerio, ¿no? Ya no se pueden contratar en ningún ministerio del Estado del gobierno chileno más trabajadores, salvo en el sector salud. Y han hecho un ajuste de un montón de gastos, gasto corriente y también algo de gasto de capital, algo de inversión pública, porque finalmente saben que van a perder por lo menos 1, 2 o 3 meses de proyectos que no se van a llevar a cabo y por lo tanto hay de dónde ahorrar. Entonces tu presupuesto 2020 lo cortas, lo ajustas, porque sabes que no lo vas a usar. Y de ahí sacas plata para poder atender las necesidades que te genera el COVID, ¿no? Entonces, dicho todo esto, que es como una introducción, ahora tenemos de verdad que, como les decía, un panel de lujo, porque lo que vamos a ver es dos experiencias, primero, de qué es lo que se está haciendo en países hermanos como Uruguay, y luego también la experiencia un poco de Alemania, y desde la opinión de alguien que está aquí en Perú, que es Jorge, que es el director de la Fundación Naumann, pero también para ver cómo se está eh, manejando el tema económico en Alemania desde la perspectiva sanitaria. Es decir, como no puedes mantener la cuarentena indefinidamente porque si no te golpea demasiado la economía, hay países que ya desde antes, y desde, más que desde antes, desde el inicio de sus propias cuarentenas o restricciones, ya empezaban a plantear soluciones inteligentes a la cuarentena, es decir, pasaban de un esquema mucho más radical y rígido a esquemas en donde se permitían actividades productivas, económicas y también, obviamente, la libertad de tránsito entre los ciudadanos. Entonces, vamos a tener experiencia de Uruguay, vamos a tener experiencia de Alemania, y luego Marcel Ramírez Latorre, que es director de la Asociación de Contribuyentes y también profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, nos va a dar sus propias opiniones acerca del Perú, de qué es lo que está pasando en Perú en materia económica, en medidas económicas, y su opinión acerca de este impuesto solidario. Así que nada, después de esta introducción, no tan breve, quiero dejarlos con Agustín Iturralde, que es el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo de Uruguay, un centro de investigación, un think tank, que tiene mucho, mucho peso en Uruguay, del cual han salido luego líderes que se han convertido en funcionarios públicos en el país hermano, y que nos va a contar un poco sus opiniones, sus impresiones al respecto de esto que está pasando en el mundo, en Uruguay, y también quizás, quién sabe, se lance a dar alguna opinión sobre nuestro país. Te dejo, Agustín, para que nos comentes sus opiniones, sus reflexiones. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, José Ignacio. La verdad que es un gusto enorme, una alegría y un honor que la sesión de contribuyentes haya pensado que podemos ayudar mínimamente a entender lo que está pasando en Perú, que no es tan distinto a lo que está pasando en Uruguay. Creo que si hay una cosa que tiene todo lo que estamos viviendo es que uno mira para los costados y ve cómo muchas de los caminos son muy similares, los problemas, ni que hablar, son similares. Y bueno, en el caso además de los países de América Latina tenemos más particularidades en común. Yo voy a compartir alguna... mira, no tengo habilitada la opción de compartir pantalla. No sé si me lo pueden habilitar. Perfecto. Ahí, Te hago host meet para que puedas compartir. perfecto, muchas gracias. Mientras tanto, contarles un poco lo que tenía Listo. pensado. Gracias. Hay una opción de share Sí. screen. La conozco, ya comparto aquí mismo. Share. Bueno, creo que ahí ven bien, sí. Perfecto. Sí, Perfecto. se ve perfecto. Bien, genial. Bueno, como les decía, mínimamente la idea es, voy a hacer un repaso muy rápido de presentación de la economía uruguaya para que entiendan de qué estamos hablando, que algunas diferencias que tenemos con Perú, y voy a tratar de irme a lo que nos congrega y lo que es interesante discutir hoy, lo más rápido posible. Uruguay es una economía que tiene una particularidad con América del Sur, que la comparte junto con Argentina, que es un país que, si bien tuvo una tendencia creciente a lo largo del siglo XX, al igual que Argentina, tuvo la particularidad de que en términos relativos era un país mucho más rico a principios del siglo XX y a fines del siglo XIX de lo que es ahora. Acá es una comparación del PBI per cápita de Uruguay comparado con los países más ricos del mundo, de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y vemos que a fines del siglo XIX o incluso a principios del siglo XX, Uruguay tenía un PBI muy parecido al de estos países líderes del mundo. Y que bueno, a lo largo del siglo XX y sobre todo a partir de la década del 40 y del 50, claramente empezó a diverger ese PBI y Uruguay pasó a tener un PBI per cápita de la mitad o incluso de un tercio en algún momento de lo de estos países. Tuvo un proceso a lo largo del siglo XX que nosotros le llamamos rezago relativo, de que nos empobrecimos en términos relativos, los otros países crecieron mucho más rápido de lo que lo hicimos nosotros. Acá vemos la misma idea de otra forma, como cociente el PIB per cápita de Uruguay sobre el de estos países líderes. Y acá vemos la comparación, por ejemplo, de Uruguay con Chile, que es un país que muchas veces se lo compara, que en las últimas décadas mostró como cierto liderazgo de reformas económicas importantes, de mostrar de crecimiento económico y de reducción de la pobreza muy potente, y que en algún momento, y quizás hasta el año pasado, que empezó a pasar algo que nadie esperaba, en muchos otros países todavía se miraba a Chile como, bueno, un país que logró dar un salto importante. Bueno, efectivamente, durante casi todo el siglo XX, Chile fue un país más pobre que Uruguay, pero entrado el siglo XXI, sobre finales del siglo XX, entrado el siglo XXI, Chile, el PBI per cápita de Chile pasó a ser mayor que el de Uruguay. Entonces, por ahí como una muestra de algunos problemas estructurales que tuvo Uruguay en la segunda mitad del siglo XX para crecer al ritmo que crecían otros. Acá la comparación con otro país que nos comparamos mucho, a nosotros nos encanta compararnos, que es Nueva Zelanda. Es un país de un tamaño muy parecido a Uruguay, tiene 4 millones y Uruguay 3 millones, produce las mismas cosas, ganadería, ovejas, carne, lana, se insertó en la economía global más o menos al mismo tiempo, está en la misma latitud, en un clima templado, y también se ve eso que yo les digo de, bueno, éramos parecidos y nos fuimos separando y Uruguay se quedó muy atrás. ¿Qué es lo que todo esto, por qué les presento? ¿Cuál es la idea que me gustaría transmitirles de la economía y de la sociedad uruguaya? Creo que Uruguay tiene bastante buena reputación en el mundo y en América Latina, sobre todo por sus instituciones políticas. Uruguay tiene un caso de instituciones que nosotros le llamamos híbridas, utilizando un poco el lenguaje de los institucionalistas, por ejemplo, Acemoglu, Robinson, que se han puesto de moda en los últimos años. Uruguay tiene algunas instituciones que lo ponen como país más similares a las de un país desarrollado.
¿Qué estoy hablando? Las libertades públicas, la calidad de la democracia, la separación de poderes, los derechos de propiedad, las instituciones más directamente políticas funcionan bien y son casi que instituciones asimilables a las de país desarrollado. Pero cuando uno va a otro tipo de institucionalidad, y sobre todo pensando en la institucionalidad económica, uno ve que Uruguay tiene algunos problemas y ya no rankea tan bien, y más bien rankea abajo de incluso de varios países de la región, entre ellos Perú. En muchos casos, en algunos rankings de institucionalidad económica, Uruguay está abajo de México, de Chile ni que hablar, pero de México, de Perú y de algunos otros países. Tenemos problemas con algunos monopolios públicos muy ineficientes y muy costosos, problemas de desigualdad educativa muy determinantes, bueno, algunas otras cosas que no vienen al caso. Acá como dos imágenes para mostrar esta dualidad institucional. El índice de democracia de The Economist dice que Uruguay es la única democracia plena de la región. En verde oscuro pintadas las democracias plenas. Después hay otra cantidad de democracias con algunos problemas, como es casi todo el resto de América Latina. Hay regímenes híbridos, hay regímenes dictatoriales, pero cuando uno mira este índice, Uruguay, por ejemplo, rankea arriba de Francia, rankea arriba de países que claramente uno mira en muchos sentidos. Pero cuando mira, por ejemplo, el Doing Business del World Bank, la realidad es distinta. Uruguay ya no rankea tan bien, Uruguay rankea como un país de mitad de tabla. Acá pongo una selección de los que están arriba de Uruguay, obviamente no pongo los 94 países, pero vemos que, bueno, Nueva Zelanda arriba, Estados Unidos, Reino Unido, en el lugar 54 México, en el 56 Chile, en el 65 Colombia, en el 67 Costa Rica, Perú, Panamá, todos ellos antes de Uruguay. Uruguay, ¿por qué tiene esto? Bueno, porque tenemos algunos problemas de regulación de mercados. El mercado laboral en todos los rankings nos dice que tenemos problemas grandes que afectan a la competitividad, tenemos monopolios, costos energéticos altos, bueno, algunos problemas económicos que hacen esta dualidad del Uruguay. ¿Cómo llegamos a este shock y a esta crisis internacional del coronavirus? Y pongo un poquito de ritmo. Bueno, Uruguay tuvo, como toda América Latina, un momento de bonanza muy bueno, básicamente del 2004 hasta el 2014, crecimos a más de un 5% promedio, muy bueno, y después, los últimos 5 años, no tuvimos grandes crisis, pero sí crecimos muy poco, básicamente estancados al promedio de un 1%, esto es menos del promedio histórico. Claramente, a partir del 2015, cambió la realidad del Uruguay. Recibimos este shock con un déficit fiscal muy grande, bastante más grande que el de Perú, más de 5% sobre el PBI, es el déficit que cerramos el año pasado, una deuda sobre producto de un 70%. Durante estos últimos 5 años que no logramos crecer, además tuvimos déficits altos y aumentó mucho la relación deuda-producto. Eso pone una debilidad fiscal que llega a Uruguay a este punto, que por ejemplo Perú no la tiene. Perú llega en ese sentido un poco mejor parado que Uruguay. El desempleo, otro dato, bueno, el desempleo aumentó mucho en los últimos 5 años, el dato de febrero es de más del 10%, 60.000 puestos de trabajo perdimos, eso es muchísimo para un país tan pequeño como somos. Y bueno, acá, por último, ponerles una comparación de cuánto se están pagando, digamos, las tasas de interés que el mercado pide por los bonos de Uruguay y de Perú, mostrando que son muy similares. Perú logra crédito un poco más bajo que el de Uruguay, logra un poquito de mejor reputación en el mercado, pero bastante similar en la situación en cuanto al acceso a mercados de Uruguay y de Perú. ¿Cuál es la respuesta? Y esta es la última slide que tenía del país en este contexto. Bueno, se empezó a plantear en el Uruguay, no formalmente, pero sí de algunos actores bien importantes, la posibilidad de gravar el capital y poner más impuestos y sobre todo impuestos al capital porque no es justo, porque tienen que pagar los que tienen más. Y en ese sentido, el presidente Lacalle Pou, que asumió el 1 de marzo, está recién estrenándose, dio un mensaje muy claro que lo podemos resumir con este titular de un medio argentino, que dijo: hoy grabar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza a la salida de la crisis. Creo que Uruguay en este sentido está poniendo una idea clara de que hay que aprovechar esta crisis que nos encuentra con algunas fortalezas y algunas debilidades para tratar de terminar de hacer las reformas pendientes, no para tratar de hacer maniobras que puedan ser populares en el corto plazo, pero que no nos van a permitir dar un salto, sino para las reformas pendientes, que no las podíamos hacer aún, aprovechar el momento de la crisis y las discusiones que son admisibles en la crisis para
para tratar de hacerlas. La idea que tiene es, se introdujo una ley de urgente consideración, esperen que voy a stop share acá. Se introdujo una ley de urgente consideración que es una ley ómnibus, una ley Bush, que le llamamos, tiene muchísimas cosas de seguridad, de economía, de educación, pero en particular en el tema económico promueve una austeridad en el gasto muy importante, una reducción del gasto en donde es superfluo el gasto y una focalización en donde tiene que ir en este momento de emergencia, las empresas en problemas, las personas en problemas, la salud pública, pero que un país como el nuestro no tiene margen para hacer grandes expansiones del gasto y aprovechar para hacer ganancias de eficiencias en los mercados laborales, en la regulación de las empresas públicas, que le permitan a Uruguay quedar mejor parado a la salida de la crisis para cuando venga el rebote, que va a venir el rebote, porque estas crisis siempre tienen un rebote más temprano o más tarde, nos encuentre mucho mejor parados para aprovechar esa mejora en los precios internacionales, en las tasas de interés, etc. En el mientras tanto, obviamente, el déficit fiscal va a aumentar, no es esperable que mejore, pero bueno, creo que la idea es tratar de pasar hasta que llegue la luz y aprovechar el momento para hacer las reformas, para dar el salto adelante con el sector privado como aliado. No quiero extenderme mucho más, que ya voy como 11 minutos. Obviamente quedo a disposición, me interesa mucho escuchar la experiencia alemana y conocer más de lo que están viviendo y la propuesta concreta, que no la terminé de entender de este impuesto que están proponiendo en Perú, pero naturalmente quedo a las órdenes por cualquier intercambio que les parezca interesante sobre el Uruguay y alguna eventual comparación de Uruguay con Perú. Yo tengo una pregunta, Agustín. Ese Estado uruguayo es notorio, más de cerca, digamos, esta fortaleza institucional, esta gobernanza, digamos, es un poco más sólida, más ordenada en Uruguay desde hace mucho tiempo. ¿Es el Estado uruguayo, está acostumbrado el Estado uruguayo a una política más austera, más ordenada en términos presupuestales? ¿Hay más accountability y transparencia? ¿O es algo que, digamos, nos ponemos todos en raya porque esta situación es complicada y es algo nuevo, digamos, para ustedes? No creo que no podemos decir que el Uruguay está acostumbrado a eso. Uruguay tiene una historia, capaz que por haber tenido un pasado más rico, de Estado grande, de muchos funcionarios públicos. Hay un sentido común a vencer y a disputar. Estas reformas implican dar la disputa de las ideas en la opinión pública y tratar de poner algunas ideas en la mesa. Creo que en ese sentido el gobierno llega con una idea muy clara. Antes de que desatara lo del coronavirus, el plan A del gobierno era austeridad, austeridad y austeridad. Era como, resolvamos el problema fiscal para luego empezar a crecer. Obviamente el coronavirus cambió un poco y ahora es, más que bajar el déficit fiscal, tengamos austeridad para poder poner recursos en donde se necesitan. No vamos a bajar el déficit fiscal en el corto plazo, pero necesitamos transferir recursos de algunos lugares a otros. Y sin duda no es que sea fácil en Uruguay, creo que en ningún lugar del mundo es fácil. La cultura de austeridad, de accountability, de medir, eso no es uno de los grandes desafíos que va a tener el gobierno. Agustín, si me permite, es una pregunta. Ah, sí, Marcel, dale, Marcel. Agustín, una pregunta. Dado que están planteando desarrollar reformas pendientes durante la crisis o antes de que termine la crisis para aprovechar el rebote en mejores condiciones, ¿tú consideras qué fortalezas crees tú que tiene Uruguay para lograr consensos? Porque cuando uno habla de reformas, no suelen ser necesariamente cambios fáciles de implementar. Yo recuerdo mucho, y es una experiencia que como docente yo doy mucho, la reforma tributaria del 2007 en Uruguay, de introducir un impuesto a la renta de las personas naturales. Entonces, dinos qué atributos crees tú que tiene a hoy día la relación Estado-ciudadanía en Uruguay que tal vez posibilita establecer estos acuerdos de reforma, ¿no? Porque, como ya conversaremos un poco más adelante, es siempre una alternativa esa. ¿Hacemos reformas ahora o las hacemos después? O de repente ya no hay tiempo para reformas, ¿no? Sí. Creo que ahí hay capaz que el principal capital y diferencia, si uno mira, por ejemplo, las tasas de interés de Uruguay y Perú, que mostraban que eran muy similares, si uno se guiara por parámetros duros de mercado, déficit fiscal,
debería ser mucho más la diferencia, porque el déficit fiscal en Uruguay fue muy malo en los últimos años y en Perú no fue tanto. Creo que ahí Uruguay recoge un capital institucional y de cuando en muchos países hubieron revueltas políticas en los últimos años, bueno, ustedes mismos tuvieron una renuncia de un presidente, en Chile, que nadie lo esperaba, en Brasil, en Bolivia, en Uruguay, parecería, y no, nada es para siempre, y no creo que tengamos ninguna excepcionalidad, creo que no hemos visto nada de eso. Hubo una elección, hubo una transición muy pacífica, muy ordenada, hay como un acuerdo muy grande en que la disputa se dan cada 5 años a las urnas, después se permite gobernar, los presidentes duran 5 años, casi, en la peor crisis, el 2002, hubo renuncias. En ese sentido, creo que el capital que tiene el Uruguay es un poco esa fortaleza institucional que comentaba, de que no van a haber, los inversores saben que en Uruguay en principio no van a haber grandes turbulencias políticas, gobiernos que rueden las cabezas, ni nada que se le parezca. En ese sentido es que se puede permitir, el gobierno que llega es una coalición de 5 partidos y llega con una agenda clara. Esta ley Bush, que yo les digo, tiene algunas líneas muy claras en materia educativa, de descentralización de la educación un poco, de materia económica, de mejorar la competitividad de las empresas, de mejorar la gobernanza de las empresas públicas. No es revolucionario desde el punto de vista del libre mercado, pero sí tiene como algunos mensajes claros de hacia dónde. Y en ese sentido parecería que hay un consenso dentro de la coalición y hay una oposición que se va a oponer, pero que probablemente no va a perder en el Parlamento las votaciones que tenga que perder y es probable que se pueda avanzar. Creo que es más de civilidad y de institucionalidad política la virtud que puede tener Uruguay para hacer eso. Acá te hacen una pregunta que es dos, vamos resumiéndolas. Una tiene que ver con la variable de la informalidad. Si es que, digamos, Tu cámara está desactivada, en José. Uruguay. Gracias. Si hay algún peso en el tema de la informalidad, les pesa a ustedes. Y lo otro es, tanto en Uruguay, en opinión, ¿cómo es las reformas? ¿Para cuándo crees que pueda darse? ¿Cómo es ¿qué dice tu opinión, digamos? La segunda no te la puedo escuchar, se me cortó un poquito, pero te voy comentando la primera. Sobre la informalidad, Uruguay tiene una informalidad baja en comparación a la región, tiene una informalidad del 25%. Es importante, pero también hace que muchos trabajadores, ahora que aumentó mucho el desempleo, el grueso de los trabajadores que están quedando desempleados tienen cobertura formal, tienen seguro por desempleo por el órgano de previsión social, no dependen de ayudas excepcionales en muchos casos, que ahí capaz que igual sale de las arcas públicas, ¿no? Pero no requiere planes extraordinarios, sino que está. Ahí hay como una diferencia. Y sobre las reformas no te escuché, ¿me dijiste algo de las reformas? El rebote. ¿Para cuándo? Era una pregunta sobre el rebote. ¿Para cuándo se esperaba, tú piensas, el rebote, digamos? Ahí lo veo. Salir de esa Acá cuestión, veo la pregunta de Jorge James. Y bueno, creo que esa es la gran pregunta que hoy ninguno de los economistas nos animamos a contestar con mucha certidumbre. Si el rebote es en B, ¿cuán profunda es la caída y cuándo llega el rebote? Yo creo que en escenario bastante cierto, el 2021 tiene que ser un año de crecimiento. ¿Qué pasa dentro del 2020? Es más difícil de ver. Había gente que hablaba, bueno, el tercer trimestre, el cuarto trimestre, esa línea. Si tuviera que aventurar, pero sin mucho grado de certeza, diría que el tercer trimestre va a ser más bien de estancamiento y que el cuarto trimestre quizás sí ya estemos viendo como una vuelta al crecimiento, pero es difícil de saber con precisión. De acuerdo. Está bien, dos preguntas de rigor. ¿Crear impuestos en este momento, sí o no? No soy un fundamentalista de antiimpuestos, pero creo que si se crea algún tipo de impuestos tiene que ser alguna cosa muy excepcional para financiar alguna cosa excepcional y que sea con un criterio muy utilitario. Realmente lo que obtengo de eso no es más de lo que pierdo en el mediano y largo plazo. En principio, creo que un país con la reputación que tiene Perú, con el acceso al crédito que tiene Perú, no le veo razones, no, capaz que alguien me las explica, para que tenga que recurrir a crear impuestos y menos crear impuestos a un sector que puede ser clave, como dijo el presidente de Uruguay,
en la salida de la crisis, el sector que pueda hacer fuerza para volver a invertir y ayudar a zanchar de la crisis. Creo que Perú, a diferencia de Argentina, nosotros en Uruguay, ustedes también, pero en Uruguay decimos mucho el tema de Argentina porque estamos muy cerca. Argentina, todas las opciones de Argentina son muy malas. No tiene quien le preste plata, nadie le va a prestar plata, no tiene reputación, no tiene moneda, no tiene, está financiando todo la necesidad de gastos, imprimiendo billetes. Sabemos lo que puede llegar a pasar, el riesgo que se genera eso, porque hizo muy mal los deberes previos a la crisis. Perú no llega en ese sentido, creo que yo cuando hablo con casi todos los amigos peruanos son mucho más pesimistas que lo que se ve desde afuera, pero por lo menos en algunos sentidos llega con una economía con otras alternativas, con una economía que tiene acceso al crédito. Entonces yo creo que tiene que tener un plan mucho más ambicioso de volver a crecer. Perú todavía tiene mucho para crecer, tiene potencial para seguir avanzando, seguir reduciendo la pobreza, y eso se hace jugando al ataque, no al achique, no un partido a la defensa, de tratar de poner un defensa más no, Perú tiene otra cultura futbolística y esperemos que también de salir a mostrar, y creo que con un plan ambicioso de apostar al sector privado que se hinche y el sector público cumpliendo su rol, pero que no es claramente asfixiar, y por suerte tienen otras alternativas en la mesa. Buenísimo, muy bien. Nada, quédate con nosotros, Agustín. Interesante. Jörg Dennert, ahora, director de la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos, va ahora a comentarnos. Te doy la palabra, Jörg, para que nos cuentes un poco tu perspectiva de lo que pasa en el Perú, pero también que nos traigas esas ideas, esas soluciones, esas propuestas que creo que también Alemania nos puede enseñar, por más, digamos, que esté a unos cuantos miles de kilómetros de distancia, no solamente geográfica, sino también, digamos, en términos de desarrollo, pero los seres humanos somos los mismos en todos lados. Entonces, cuéntanos, a ver, gracias por estar con nosotros, Jorge. Muchas gracias. Lo que quiero hacer es contar un poquito el camino o el método como Alemania maneja esta crisis. Al inicio Alemania tenía completamente otro sistema. Número uno fue testing. Y hasta ahora, casi cada semana tienen una capacidad de hacer 850,000 tests cada semana. Es posible. Este no fue antes, pero ahora es. Y el gobierno alemán no creyó en un toque de queda. La clave de la lucha contra el coronavirus es distancia social. Esa es la experiencia que teníamos o que podemos ver en todos los países en Asia que tienen éxito. Entonces, no hubo un toque de queda. La gente puede caminar en la calle, solamente tiene que poner esta distancia 2 metros. Pueden hacer deporte fuera, pueden caminar en parques. Todo fue posible, porque también es necesario que la gente puede aspirar aire fresco, es también sano por el psicólogo y todo. Pero los restaurantes estaban cerrados, también colegios. Pero delivery service fue posible. Que fue mucho en Alemania, muy fuerte, fue la cierre de las fronteras. Fue una experiencia que no teníamos en casi 15 años, que la frontera Austria, Holanda y todas las fronteras fueron cerradas con controles. Esa es otra cosa. Entonces, con este testing, con esta distancia social, después, ahora son 6 semanas, hace 2 o 3 semanas, cada día tenemos menos infectos reales. Todavía crece el número de los infectados, pero también crece más el número de los recuperados. Otra cosa que teníamos que concentramos en nuestro sistema de salud, que ya es bueno o excelente,
doblamos las camas por coronavirus con este tratamiento intensivo. Doblamos en 2 semanas, doblamos eso. Pero tenemos que decir que solamente 40% de estas camas están usadas. Por eso pudimos ayudar a Francia, Italia, España con muchos de estos camas. Esa es la situación en este momento. Con la economía, hay una forma que cortamos las horas de trabajo y pagamos 60% por las personas y el resto con ayuda del Estado. Entonces, solamente no fue tanto grave la reducción de salario, y por las empresas pequeñas, por los pymes, Alemania, el Parlamento pasó un presupuesto con 1.3 billón, realmente billón euros. Significa que el Estado va a endeudarse, pero es para ayudar a las empresas. Para mí, que es más importante saber o comparar, pero no significa que el sistema que hizo Alemania podemos copiar 100% a Perú, pero hay algunos similares entre Perú y Alemania. Por ejemplo, los pymes en Alemania garantizan casi 75% de todos los empleados, de todo el trabajo. Es casi en Perú el mismo. Esos pymes garantizan 80% en Perú del trabajo. Entonces, hasta esta semana, a partir del 27 de abril, empezamos a abrir la economía. Pero ¿cómo hicimos? Con los pymes, no con las grandes empresas, porque ellos tienen más reservas para sobrevivir. Por ejemplo, tiendas que tienen menos de 800 metros cuadrados pueden abrir si garantizan en que en sus tiendas hay esta distancia social, de 1,5 metros o 2 metros. Esto es posible. Por ejemplo, la gente puede ir a parques, a parques infantiles, a tiendas. Es realmente posible. Y en algunas provincias empezaron los colegios también con esta distancia social. Hicieron algunos ajustes. Por ejemplo, solamente la mitad de los alumnos vienen al colegio en el lunes, el otro tienen educación virtual. El martes cambia la otra mitad. Esa es una forma, porque también es importante que no solamente por la educación, también que los niños pueden salir de las casas y pueden socializar con sus amigos. Este fue también una intención después. Jardines zoológicos van a abrir la próxima semana. La Bundesliga, la Bundesliga va a empezar a jugar el 9 de mayo. Sin canchas vacíos, pero sí, pero también conciertos no van a funcionar, pero vamos a abrir la economía poco a poco. Eso es muy importante. Y hay diferencias regionales. Es también un ejemplo que hizo Chile. En Chile también hicieron soluciones regionales. Eso es muy importante saber. Podemos, por ejemplo, en Perú también es importante. Hay lugares que son muy, muy grave afectados de este problema y algunos no. Sí, eso es muy importante saber. Y con Perú en este momento, y otra cosa en Alemania, al inicio fue una grande armonía de todos los partidos y una gran ayuda de la población a las decisiones del gobierno. Pero después, 2 o 3 semanas,
empezó la discusión si estos derechos democráticos que tenemos, estos derechos de la libertad, tienen que ser, la restricción siempre tiene que ser limitado. Esta fue la discusión y empezó y cada vez fue más fuerte y la presión al gobierno justificar sus restricciones fue muy, muy bien. No, lo siento, no veo en Perú. Para mí es una sorpresa la paciencia que tiene la población en Perú, porque en Perú la pobreza es más grande y con estos 6 semanas de cuarentena la pobreza creció mucho, ¿sí? Y algunas decisiones soy seguro que el gobierno tomó con una intención muy buena, pero en mi opinión son absolutamente contraproducentes. Por ejemplo, el toque de queda. ¿Qué pasó? Hay menos tiempo por más gente ir al supermercado y comprar cosas. Entonces, hay más concentración en menos tiempo en estos lugares que son hornos de infecciones. Otra cosa es que no podemos usar vehículos privados y tenemos que usar transporte público. También es un horno de infectados. Somos más seguros en nuestros vehículos privados. También fue posible en Alemania, en otros países también. Esas son decisiones que son, en mi opinión, contraproducentes. Entonces, y con la informalidad que tenemos en Perú, 70%, es claro que la pobreza va a crecer porque la gente no tiene plata. Entonces es muy importante reactivar la economía gradualmente y deberíamos empezar con los pymes. Y vamos a ver, no veo este concepto en este momento. Y para mí realmente la gran sorpresa es la paciencia que tiene la población. En Alemania hubo demostraciones y la policía dice no. Entonces los alemanes dicen una denuncia a las cortes y los cortes dicen no, es un derecho democrático. Si tienen que cuidar con esta distancia social, fueron manifestaciones muy raras, manifestaciones con los manifestantes con 2 metros de distancia. Fue muy impresionante verlo, pero esas son cosas que pasaron en Alemania. Eso en breve. Si tienen preguntas, por favor. Es que, y bueno, y todos ya empezaron por ahí las preguntas, pero acá hay 2 preguntas, que una fue por Uruguay, que fue el tema de la informalidad. Con Alemania supuestamente va a ser igual, o sea, Alemania es un país muy formal, pero tú has planteado algo interesante, que es empezar por las pequeñas empresas. ¿Por qué crees tú que el gobierno peruano, y en general, ojo, también el chileno y también otros gobiernos, prefieren empezar con las empresas grandes, medianas, con programas de inyección de capital al sistema financiero para formar medianos grandes, y no para abajo, para las pymes, para las MIPES? ¿Por qué es eso? No sé si Chile hace no sé si es en Chile el mismo. Mira, las grandes empresas tienen muy buenos lobbyistas. Ponte tú esto un poquito más cerca, creo, para que se las grandes empresas tienen muy buenos lobbyistas y mucha plata. Y con esta plata dan donaciones a los partidos. Entonces tienen más influencia a los políticos que los pymes. En Alemania es el mismo, no es distinta. No es distinta. Y hay una gran discusión ahora con empresas como Volkswagen, Audi, BMW y Lufthansa. Hacen mucha presión al gobierno, pero el gobierno mira, ¿qué empresas garantizan más trabajo? ¿Y qué empresas van a ser bancrotos si no hacemos algo rápido?
Sí, esa es la razón y por eso creo es más fácil controlar esta distancia social en pequeñas tiendas, por ejemplo, ¿sí? Porque acá en Perú, en Miraflores, digamos, en Ripley o Plaza Vea es imposible, no, Jockey Plaza o Larcomar es imposible, porque hay muchas tiendas en poco geográfica, es imposible, ¿sí? Entonces eso, yo no sé por qué no hacen, y a veces no entiendo las decisiones y falta también la explicación del gobierno. Es posible que tienen muy buena intención y es una razón, sería lógico, pero tienen que explicar a la gente. Otra cosa, por ejemplo, en esas conferencias de prensa, ¿cómo es posible que periodistas no pueden preguntar directamente al presidente o a los ministros? Porque tienen que enviar sus preguntas 1 o 2 días antes. ¿Qué es eso? Y te doy una pista, por ahí alguien está comentando en el chat, dice, el pueblo, tenemos la suerte que el pueblo es un pueblo sufrido, dice, aguanta la crisis con pocas protestas. Lamentablemente yo como historiador, La conexión es muy visitar mal, mi yo no entiendo. rechazo a este tipo de acciones, pero luego aceptarlas inmediatamente. O sea, te decía No yo entiendo. que alguien, alguien ha puesto, tenemos la suerte de que el pueblo no es un pueblo sufrido y aguanta las crisis con pocas protestas. Es un pueblo pobre, pues, y es No entiendo, lo siento. el pueblo No pobre entiendo, acostumbrado la a tener un conexión sistema es de salud malo. externo. No entiendo qué estás diciendo con la conexión. Hola. Hola. George, Sí, 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 parece que no se escuchaba muy bien. Lo que José Ignacio comentaba es que hay un comentario respecto a que el pueblo peruano aguanta las crisis, es medio sufrido, ¿no? Como que estuviera acostumbrado a soportarlas. Creo que ahí José Ignacio estaba por hacer un comentario sobre eso. que está No, acostumbrado a sufrir. se ¿Cómo? cortó de nuevo la señal. Sí, la conexión es mala ahora. Sí, se cortó mi señal, efectivamente. No, o sea, el comentario era que es un país acostumbrado a tener servicios estatales malos. Sí, correcto, Y sí, correcto. entonces el país Es, se ha acostumbrado. sí, es correcto. Por ejemplo, la razón por qué hubo estos manifestaciones en Chile, que es un país más formal y la gente puede esperar más del Estado. Es correcto, eso es correcto. Eso es correcto. De acuerdo, ¿no? Ahora, Jorge, en este momento, más o menos impuestos, ¿cómo la ves tú? La verdad, nuestros comentarios. Con los impuestos, en Alemania hay una discusión con los populistas izquierdistas que quieren una impuesta especial, impuesta corona por los riquísimos. Pero en este momento no tienen una mayoría porque la mayoría de los partidos están en contra, porque los izquierdistas no tienen una mayoría en el Parlamento porque no va a funcionar. Y acá en Perú, si hacen esto, mira, ¿qué van a pagar este impuesto? Los pocos empresas que trabajan formal. Entonces, ese 30% que trabajan formal deben pagar más impuestos por los 70% que trabajan informal. ¿Es esto justo? Y a veces, José, nosotros hicimos un evento de agua y el problema, como tú siempre dices, no es la plata, es la gestión. Ujú. ¿Sí?
Y, y por eso no creo que el Estado peruano tiene ahorros. No es en los últimos años. Si invierten estos ahorros en una forma eficiente, creo que no necesitamos un impuesto extraordinario. Es un problema de gestión, y si una impuesta especial, una nueva impuesta, no vamos a cambiar el sistema de ineficiencia de gestión. De acuerdo. Muy bien, George. Mi señal está fallando un poco, así que me perdonarán desde hace unos minutos. Pero nada, gracias, George. Quiero darle la palabra ahora a Marcel. Marcel, cuéntanos, ahora ya un poco vamos a aterrizar, ¿no? Vamos a pisar tierra. Después de haber estado por Uruguay y por Alemania, un poco la idea es volver aquí al Perú y a ver, cuéntanos un poco qué piensas, ya un poco entrando en materia de las medidas económicas que ha tomado el gobierno y de la posibilidad de que implemente un nuevo impuesto. ¿Cómo la ves? Sí, bueno, muchas gracias, José Ignacio, y muy interesante el aporte de Agustín y de George. Un poco para que conozcamos la situación fiscal en la que el Perú enfrenta la crisis a raíz del coronavirus. La deuda producto, la relación deuda-PBI del Perú ha estado en alrededor de 26-27%, resultado de muchos años de reducción, ¿no? Es decir, los superávits fiscales fueron utilizados en sus momentos para ir reduciendo la carga de la deuda. Sin embargo, así como la deuda PBI se mantenía en niveles muy bajos, el tamaño de la presión tributaria promedio, los ingresos respecto al PBI, han estado en niveles como de 14%, que son los niveles de hace incluso casi 15 años en el caso peruano. Fíjense que, pero el Perú no es el mismo de hace 15 años. Entonces la presión tributaria ha estado como que contenida. Ha tenido esos periodos muy parecidos a los de Uruguay respecto de buenos años de crecimiento y de aumento de la presión tributaria incluso hasta 16%. Pero luego en los últimos años ha ido decayendo. Y reacciona financiando apoyos económicos focalizados, los bonos. Acá siempre me gusta hacer la diferencia. El Ministerio de Economía es el que está financiando los bonos. Los bonos han sido diseñados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo, pero finalmente el recurso público se está asignando para atender a diferentes grupos vulnerables. La ministra de Economía ha señalado que el Perú lo puede hacer porque tiene el espacio fiscal suficiente. Y ese espacio fiscal está dado justamente por la deuda PBI baja que permite endeudarse. Y es lo que hizo el Perú hace muy poco tiempo. Salió al mercado y logró levantar fondos con una tasa de interés históricamente baja. En ese momento, con la historia más o menos en esa situación, empieza a escucharse propuestas respecto de impuestos a la riqueza. Pero se escuchaban del lado de una agrupación política, no del Ejecutivo. Sin embargo, pasaron algunos días y es el mismo presidente que habla sobre solidaridad. Y tratando de armar un poco más el rompecabezas, el premier ya habla de impuesto, la prensa lo asocia con impuesto a la riqueza, que se estuvo escuchando, y finalmente el premier dice, no es a la riqueza, pero sería a los más altos ingresos. No tenemos en este momento conocimiento exacto de en qué consiste la propuesta. Lo que sí tenemos es una discusión de casi una semana alrededor de una aparente propuesta de nuevo gravamen sobre quienes más ingreso tienen. Mirando los números, la presión tributaria no tan alta, la deuda sí en niveles muy bajos y la capacidad de captar recursos en el exterior con tasas muy bajas, nos suena que el camino menos costoso, y en eso utilizo el comentario que hizo Agustín respecto del, básicamente el beneficio-costo de las opciones, la mejor opción beneficio-costo es la de
orientarnos hacia la mayor deuda. Hay que tomar en cuenta algo. Nosotros teníamos por ley un límite de 30% de deuda PBI, 30%. Si estábamos en 27% antes de la crisis, lógicamente íbamos a superar el 30% durante la crisis. Por lo tanto, el gobierno ha flexibilizado la regla fiscal, es decir, ha dicho, olvidémonos por ahora y por el siguiente año de ese límite. Naturalmente, entonces, veíamos que el MEP salía al mercado a captar fondos. Entonces, todo esto que parece muy lógico se rompe cuando empieza a escucharse la idea de un impuesto a la riqueza. Mi visión particular es que no hace sentido con cómo las piezas se estaban armando, incluso con cómo el Ministerio de Economía y Finanzas salió al mercado a captar fondos. Es cierto que los fondos los captó a un plazo muy corto, 5, 7 años o algo así. Pero bueno, no hace sentido. Entonces, a pesar de que no hace sentido, el Premier le ha estado dando cierto impulso a la idea. Entonces, si queremos de alguna manera dar una opinión sobre esa idea, todavía no del todo bien formada, mi opinión particular es que, como en todo, me parece que hay una forma racional de hacer las cosas y otra no tan lógica de hacer las cosas. De acuerdo a cómo las fichas están puestas y los números están en los próximos meses, lo lógico sería obtener mayor endeudamiento en el mercado. Hay una gran diferencia. Si yo me endeudo un poco más, finalmente voy a tener que repagar esa deuda. Por lo tanto, necesito implementar desde ahora reformas que permitan en adelante sostener ese financiamiento. Por eso el aporte de Agustín respecto de en qué momento hacer reformas es importante, porque a veces uno puede pensar que hay que reformar después, el reto uruguayo es de hacerlo durante, porque en el momento en que uno empieza a ver la luz al final del túnel, va a estar en mejor capacidad para afrontar la recuperación, ¿no? Por eso mi visión particular es que si en este momento hay que hacer algo con el sistema tributario, es lo que había que hacer desde hace varios años. El gobierno, cuando empezó en el 2016, ya enfrentaba una dificultad tributaria. Sin embargo, ocurrió el fenómeno del Niño y eso hizo desajustar otra vez los números y de alguna manera flexibilizar todo el tema fiscal. Entonces, en este momento la crisis nos enfrenta, como ya se ha dicho, a muchas debilidades. El tema del sistema de salud y también nos enfrenta a esta debilidad de la captación de ingresos. Entonces, no tiene racionalidad el gravamen. Ahora, es cierto que el presidente y el premier argumentan algo respecto a de que hay gente o entidades que ganan mucho, que tienen mucha riqueza, demasiado riqueza, hablando en términos muy relativos, muy subjetivos. Pero acá hay de fondo un problema, ¿no? El Perú es un país altamente desigual en ingresos. Y no solo en ingresos, también en oportunidades, es decir, en acceso a la salud, a la educación, ¿no? Y esta alta desigualdad, entrando un poquito en temas técnicos, no es corregida por la política fiscal, ¿no? Cuando vemos ese famoso coeficiente de desigualdad antes y después de transferencias y de impuestos, no hay ningún cambio, ningún cambio. Es como que el Estado, al captar recursos y usarlos, no mejora en nada la distribución del ingreso. Entonces, si de alguna manera estamos objetando una gran desigualdad, esa objeción resulta de las mismas políticas hechas o no bien hechas de los últimos años. Entonces, difícilmente por ese lado también uno puede sustentar un gravamen a la riqueza. Claro, el argumento es como que muy atractivo para las personas, más aún cuando sobre eso se suman cosas como que hay sectores económicos que han distribuido dividendos en crisis y eso genera una sensación de que hay mucha riqueza, un concepto una vez más subjetivo, pero que hay gente y entidades que tienen mucho. Yo repito, esa sensación es real, pero es resultado de un problema más estructural. Y yo creo que resolverlo con un nuevo gravamen, simplemente,
no es la manera más correcta de hacerlo, pero sí es una forma atractiva para el oído de quienes de alguna manera dicen los que más tienen no están sufriendo como la mayoría está sufriendo esta crisis, ¿no? Entonces, eh, para terminar y agregar un tema más que es importante, la experiencia chilena que José Ignacio comentó, uno podría preguntarse también, ¿quién tiene que pagar más o sacrificar un poco más para balancear un poco las cifras? Recuerden que para balancear las cifras no solamente yo tengo que recaudar más, que incluso este gravamen no es que vaya a generar grandes ingresos, pero también puedo pensar en racionalizar los gastos. Porque fíjense que cuando uno mira los ingresos, hay una carga que es soportada por un grupo formal de actividad económica. Pero cuando uno ve los gastos, es el Estado el que está dando su cuota de sacrificio, entre comillas. Una de las cosas que las cifras nos dicen es que en los últimos años, desde 2014, 2017, 18, el gasto corriente ha venido incrementándose sostenidamente. Incluso mientras los ingresos iban cayendo. Entonces, hay en el Estado, me parece haber leído un comentario por ahí respecto de qué tanta grasa hay en el Estado, o qué tanto gasto superfluo puede existir, o qué tanto margen para mejorar la eficiencia todavía existe en el gasto público del Estado. Entonces, así como para algunos puede ser válido el argumento de ser solidarios los que más tienen versus los que menos tienen, yo creo que también puede ser válida la discusión respecto de que el Estado ha crecido, pero no ha mejorado la calidad del crecimiento. Y por eso estamos ahora padeciendo, tal vez más que otros, el golpe de la crisis. Entonces, ¿hacia dónde hay que mirar para balancear las cosas? Yo creo que hay un contraargumento muy importante respecto a que el Estado también tiene que dar de su parte, porque una de las cosas que no ha hecho es simplificarse, digitalizarse, hacer la vida más sencilla, ejecutar su presupuesto. Entonces, si todo eso no lo ha hecho, yo creo que tiene una tarea pendiente que muy bien puede empezar a hacer ahora, ¿no? Siguiendo un poco, es cierto que el capital político no creo que sea el mismo que Uruguay tiene respecto de desarrollar reformas, porque como dije hace un momento, no tenemos experiencias buenas de reformas. Incluso ahora con las AFPs, el presidente ha sacado algo así como vamos a iniciar una reforma, pero en más de una ocasión ya se habló de una reforma previsional. Por alguna razón no terminó de hacerse. Entonces, nosotros sí tenemos esa debilidad de llamarle a todo reforma, y creo que a veces no tenemos en claro qué cosa es reforma. Yo creo que incluso tenemos esa debilidad. No sabemos bien qué será hacer una reforma. Creo que a veces se confunden los parches con las reformas. Y yo por eso siempre reitero, hablo de la reforma tributaria de Uruguay del 2007, porque eso fue una transformación significativa de la manera de obtener recaudación. Incluso no solo ni siquiera para obtener más recaudación en un momento, sino para hacer más equitativo el sistema, ¿no? Más justo si en realidad de repente no es tan equitativo en un momento, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, sí creo que el coronavirus tiene que ser una oportunidad para sí introducir reformas, seriamente. Y creo que por ahí se hizo un comentario respecto a qué tanto el ciudadano tiene capacidad para exigirlas, o incluso de comprenderlas, ¿no? Creo que estamos en una encrucijada un poquito, tal vez más complicada que la de Uruguay. Pero sí, la opción del impuesto yo creo que es realmente muy extraña. Para mí sigue siendo una incógnita. Incluso yo estaba pensando que ya deben dejar de hablar de eso, pero hasta ahora nos tienen en ascuas. Buenos comentarios. Hay preguntas por acá que son más comentarios, ¿no? Que efectivamente tienen que ver con esto que mencionas, Marcel, con la falta de un Estado ordenado, ligero, con planes a mediano plazo, a largo plazo, lo cual
como bien decía Agustín, también suena un poco pesimista viendo a los peruanos, porque claro, cuando lo ves desde afuera parece que todo estuviera un poco mejor por los números macro, pero realmente la historia completa, si bien es cierto no la deberíamos llamar pesimista o tildar de pesimista, ciertamente yo refrendo lo que dice Marcelo. O sea, nosotros tenemos en el Perú, para que se hagan una idea, más o menos 15 años sin reformas estructurales. Ya no hemos hecho ninguna reforma tributaria, ninguna reforma laboral, ninguna reforma del sistema de salud, ninguna reforma del sistema educativo, ninguna reforma con respecto a la ley de descentralización, ninguna reforma con respecto al servicio público, ninguna reforma con respecto a la tecnología, la digitalización del Estado, ninguna reforma de ordenamiento territorial, ninguna reforma sobre temas de industria extractiva. Y la lista podría continuar. Porque claro, ya uno trabaja en esto y literalmente se vuelve pesimista casi automáticamente, pero fíjense, solamente enumerándolos en un tema de memoria rápida, tenemos 8 o 9 temas en los cuales ni siquiera nos hemos puesto a pensar si deberíamos hablar de reformas estructurales. Entonces, claro, acá hay una carencia de reformas que es un problema central. Hay una carencia de, ojo, líderes que puedan generar esas reformas. Porque dado que nos hemos acostumbrado a un sistema estático, con un Estado que ha ido creciendo sin control, con una ciudadanía informal fuera del sistema y con una población, justamente, que no sale a defender derechos, sino simplemente sale cuando sale, ¿no? Sale, digamos, más por algunas cuestiones muy puntuales y ya muy dramáticas, pero pocas veces. O sea, la participación ciudadana peruana en política es mínima, es mínima. El activismo político es bien bajo, muy bajo. Entonces, claro, un poco ya para cerrar y la ronda de comentarios finales de los tres, para que cada uno se tome su tiempo para comentarnos lo que piensan, en este momento tienes tres temas en pendiente. La primera es cómo afrontar esta situación nueva. Si empiezas a reactivar la economía, a reanudar actividades, te pones un poco macho, digamos, porque no tienes la billetera de payaso ni el bolsillo de payaso, digamos, como para regalar plata todo el año, como Estado. Número uno, entonces, ¿cómo afrontas económicamente esta crisis con esta incertidumbre de si el contagio es tan mortal como parece, si la inmunidad de grupo y tantas otras cosas que aparecen en el camino? Número dos es, ok, esta crisis devela una serie de deficiencias en todos los estados a nivel internacional, también en el mundo, pero en el nuestro, en el Perú, creo que con mayor intensidad. Entonces, ¿cómo asumes esa verdad que te está lanzando en la cara esta pandemia? Y lo tercero es, ok, más allá de las reformas que se tienen que hacer, ¿cómo afrontas estos problemas de base, ¿no? Que yo sí, voy a ser honesto, creo que en el caso de Alemania y Uruguay no los tienen tan claros, o sea, no hay problemas tan de base como los que tenemos nosotros, que es este asunto más cultural, más educativo, institucional, por el cual nos hemos acostumbrado a vivir en dos mundos paralelos, ¿no? Un mundo formal, a veces frívolo, ciertamente, con una clase alta muy, muy desconectada de la realidad, como tú mencionabas, cobrándose dividendos cuando la cantidad de muertos crecía, y por otro lado una población informal que no la vamos a victimizar para nada, al contrario, que ha hecho su vida como le ha dado la gana por otro lado, que no aporta renta, que no aporta al Estado, que muchas veces es ese grupo enorme que no respeta las leyes, que las rompe, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto no es un tema de informalidad, formalidad tributaria, es un tema de cómo integras a este país, cómo integras a la sociedad peruana. Pero nada, ¿qué reflexiones finales les genera todo lo que hemos conversado a los tres? Vamos en el orden que empezamos. Agustín primero, tómate tu tiempo. Bueno, muchas gracias, José Luis. La verdad, muy, muy interesante lo de York y lo de Marcel para conocer un poco más las realidades de otros países, ¿no? Sobre todo más el detalle de Perú, que uno lo sigue con la distancia que implica como mitificar algunas cosas. Algunos comentarios que me parece bien importantes de las diferencias entre Uruguay y Perú, bueno, eso del capital político que había Jorge, uno de los oyentes, recién lo mencionaba, y Marcela hace alguna referencia. Es verdad que aquí hay un gobierno nuevo,
que recién asume con toda la ilusión que es un gobierno nuevo, y que al revés, la expectativa de la ciudadanía es que haga cosas. Y lo que le demandan sus votantes es que hagan cosas, y tiene capital político para invertir y tomar ciertos riesgos de intentar reformas. Sé que el caso de Perú es distinto, de que el presidente actual no fue el que fue electo, de que hay la fragilidad política puede llevarlo a esto, que en vez de buscar e intentar hacer las cosas que realmente son las reformas necesarias, se busque tener una propuesta que en vez de utilizar el capital político sean para ganar un poco de capital político. Este impuesto a la riqueza, eso no es la solución en ningún lado, más bien es para buscar un poco capital político que quizás después lo invierta en algo. Quizás él diga, bueno, yo necesito más, jugando el politólogo que no soy, yo necesito algún poco de apoyo popular para intentar algo más significativo. Pero, y acá me voy al punto 2, los impuestos a las grandes fortunas, a las riquezas, no son la forma de financiarse de ningún estado del mundo. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, lo que tienen son impuestos altos, pero impuestos, sobre todo pagan impuestos altos los trabajadores formales de buenos ingresos, pero no las grandes fortunas, ¿no? Esos estados se financian con impuestos al valor agregado, con IVA fuertes y con impuestos a las rentas a las personas físicas fuertes. No con impuestos a las grandes fortunas, porque gravar el gran capital es un problema en todo el mundo. Más allá de la opinión que tengamos cada uno, el capital se mueve y si lo grabo mucho, mi país pierde inversión. Es un problema global ese. Entonces, yo creo que el presidente de Perú, que no es ningún tonto, sabe que no pasa por ahí el tema y quizás haya ese tema de capital político en la mesa. Y finalmente un comentario sobre algunas particularidades de Perú, que cada vez que hablo con algún amigo peruano me gusta señalar que vemos desde acá. En este periodo, en esa bonanza económica que vivió América Latina hasta el 2012, 13, 14, según cada país terminó un poquito distinto, casi todos los países tuvieron algún líder político muy fuerte, en Ecuador Correa, en Argentina los Kirchner, en Brasil, bueno, Lula, en Uruguay el Frente Amplio con Mujica y algún líder que logró capitalizar para sí la bonanza. Perú por algún motivo no lo tuvo. Perú no logró, a pesar de que los números macro, Perú fue el que tuvo el mejor desempeño. Uno mira todo Sudamérica y mira el crecimiento económico poniendo una línea de base. Tengo que repasar este número que voy a decir, pero por ejemplo en el 2002 o 2003, y Perú es el que más crece en el global. Pero por algún motivo ningún líder logró capitalizar esa bonanza políticamente. Es una particularidad que no sé muy bien la explicación, pero que quizás está en parte de este problema que hablamos al principio, esta diferencia de que Uruguay, que tiene algunos problemas económicos, institucionales importantes, tiene instituciones políticas que le permiten, y partidos políticos y líderes políticos fuertes que pueden liderar cosas, y quizás ese sea una de las cosas. Finalmente, decir que un comentario sobre las reformas. Perú hizo alguna reforma importante con mucho más silencio, que es un poco esto que estamos hablando, bueno, la independencia de la política monetaria, el Banco Central, la regla fiscal, algunas políticas silenciosas que hizo Perú les permite estar consiguiendo crédito a las tasas que la está consiguiendo. Pasa quizás más invisible para la gente, pero ojo con despreciar eso, que ya vemos cómo está Ecuador o Argentina en este momento, a diferencia de Perú, que tuvo esa independencia de su Banco Central y de sus políticas fiscales que le permite estar como con otras fortalezas. De mi parte es todo, me quedo escuchándolos y muchísimas gracias por la invitación, fue un gusto enorme este intercambio. De acuerdo, de acuerdo. Sí, definitivamente la disciplina fiscal y el Banco Central de Reserva, digamos, y todas estas medidas macroeconómicas fueron fundamentales, ¿no? Y eso permitió que tengamos esta caja, entre comillas, o esta espalda para poder, hacer lo que estamos haciendo ahora. Hoy día la ministra ha salido y ha dicho que, para que se haga una idea, entre todas las medidas, yo les había dado al inicio esto de miles de millones de soles. Bueno, son 62.000 millones de soles, que son más o menos 18.000 millones de dólares, ¿no? O sea, hasta el momento, el país ya metió 18.000 millones de dólares en medidas económicas ya mismo. Y siguen avanzando, ¿no? Entonces, nada, es una gran cosa. Jorge, ¿cómo la ves? Mira, en Alemania también necesitamos reformas en la política social, en el trabajo y en la forma de impuestos.
siempre reformas costan plata. Y las izquierdistas y la mayoría de los populistas siempre dicen, ok, si necesitamos plata, vamos a crear otro impuesto. Ese es en muchos países el mismo, pero este no funciona. Por ejemplo, en Alemania ahora tenemos la tasa más alta de todo el mundo en todos los impuestos. Por ejemplo, si ganas más de 7.000 euros bruto, recibes casi la mitad. Menos de mitad tienes en tu bolsillo. Todo esto es impuestos, ganancias, salud, jubilación, entonces es un sistema que también es injusto. Y yo soy absolutamente de acuerdo que en Perú necesitamos reformas después de esta crisis, pero reformas también costan plata. Y el problema de Perú que yo veo es la informalidad. Si ahora hacemos otra impuesta, ¿qué van a pagar esta impuesta? Solamente en algunas personas dentro de este 30% que trabaja formal. Y en estos 70% que trabajan informal, no solamente son trabajadoras, son también empresas y que tienen plata. Es también una injusticia. Para mí, el primer problema en este momento es cómo reactivamos la economía, porque la gente necesita plata en este periodo. Y ese es el problema grande. Y después tenemos que pensar qué reformas necesitamos. Y la reforma principal tiene que ser reducir la informalidad, porque si tenemos más formalidad, también el Estado tiene más recursos de finanzas para hacer las reformas necesarias. Ese es en principio. Y también tenemos que mejorar la gestión, la ineficiencia dentro de las instituciones. Es un gran problema. Y claro, la corrupción sabemos todo que está pasando. Vemos también en estos días en algunos ministerios. Ese también es un problema grande. Y no vamos a resolver con nuevos impuestos. De acuerdo. Marcel. Sí, siguiendo un poco la línea que acaba de comentar George, y por los comentarios que están haciéndose también en el chat, se repite mucho el término informalidad, se repite mucho el hecho de que hay una carga que ya existe sobre solo muy pocos, y que por lo tanto pensar en un nuevo gravamen no parece ser muy razonable. Repito, a veces lo que para algunos no es razonable, para los políticos o para quienes van a tomar decisiones pueden tener interpretaciones diferentes, ¿no? Como a raíz de lo comentado por el presidente ya se han presentado proyectos de ley de impuesto a las ganancias, a las mayores ganancias, es decir, la creatividad ha fluido rápidamente por el lado del Congreso incluso, como si quisiera uno ganarle al otro. Es algo muy, muy extraño. Yo sí quiero comentar que, como también una vez más varios participantes señalan, la informalidad es un lastre. Sin embargo, nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con la informalidad. No la hemos visto, probablemente quienes están en la informalidad lo toman como una forma de escape, ¿no? Es una flexibilidad que la regulación no otorga, ¿no? No le permite. Por eso es que yo suelo comentar que la informalidad no puede combatirse simplemente. La informalidad es un fenómeno endógeno, es decir, es resultado de un conjunto de problemas. Y no podemos tampoco apostar por la formalización solo tocando los impuestos, bajándolos, moviéndolos, subiéndolos. En realidad, el lastre de la informalidad nos muestra que hay muchas cosas que olvidamos hacer cuando se nos dijo que éramos un milagro económico.
la sensación o el conocimiento de ser milagroso, o de que hemos logrado algo pues que nunca antes nadie había logrado, ha hecho que autoridades y personas asuman que todo va a estar bien. Por eso es que la informalidad laboral no baja, no, está ahí, porque en el fondo las cosas no están bien, pero la informalidad sirve de amortiguador de esa situación. Entonces, por eso me interesa en el concepto de reforma, porque a la larga, si por ejemplo se quiere hacer una reforma previsional, innegablemente va a tener que tocarse el tema tributario, porque la reforma previsional seguramente va a tener un componente de pilar solidario, que va a significar recursos del Tesoro para tratar de compensar a cierto nivel de aportante o de ciudadano que va a necesitar una pensión. Entonces, una cosa que ya con lo que voy terminando, los problemas que tenemos nos tienen entrampados. Hay que encontrar dónde está ese nudo que va a permitirnos que se vayan, digamos, resolviendo algunos problemas. La informalidad está atada con el mercado laboral, con la baja productividad, la corrupción es parte también de una política de modernización de la gestión pública del 2013 que hasta ahora no ha rendido resultados. Entonces, hay muchas tareas pendientes por resolver, pero que no pasan por ponerle parches a las cosas. La gran preocupación de mi parte es cómo lograr ese consenso, ese acuerdo de todos los involucrados. Agustín mencionó que el sector privado también está comprometido. Entonces, nosotros necesitamos establecer esas alianzas, y creo que el sector privado, como José Ignacio comentó, no está poniendo tanto de su parte como solución a todo esto, ¿no? Al menos, tal vez tímidamente, o al menos ciertos gremios, porque de repente no estamos mirando a donde deberíamos mirar, a la representatividad de los gremios de MIPES, por ejemplo, ¿no? Porque una de las cosas importantes de Alemania es de darle el énfasis a las MIPES en lo productivo. Yo sí creo que aquí no hay un liderazgo claro del sector MIPE. Hay un viceministerio de MIPES, pero cuando escuchamos hablar de MIPES se habla del MEF, el MEF, el mismo ejecutivo está un poco confundido respecto de quién lidera cada tema. Entonces, yo creo que hay que trascender de este impuesto, hay que dejarlo atrás, y espero que en algún momento en estos días se deje atrás, para realmente ya enfrentar la problemática tal como la tenemos que enfrentar. Hay que establecer reformas, hay que establecer consensos, hay que convencer a la ciudadanía de la necesidad de las reformas. Y algo que también es importante recordar, los cambios que hagamos ahora van a ser cambios para mejorar las condiciones de vida del peruano que están haciendo. El peruano que están haciendo es el que va a entrar a educarse de aquí a 16 años o a trabajar de aquí a 20 años, y por lo tanto lo que nos demoremos en resolver ahora, o si seguimos fijándonos en lo inmediato, va a significar justamente menos oportunidades para los peruanos que están naciendo. Entonces, esa mirada de quien quiere reformas solo pensando en el corto plazo, pues tiene que en algún momento ceder, ¿no? Y yo creo que una crisis como la actual ya es suficiente daño para darse cuenta de que hay que tener otra mirada hacia adelante de las cosas, ¿no? Ya no creo que tengamos que esperar que nos pase el terremoto, ya con eso ya pues tenemos que reconstruirlo todo desde cero, ¿no? Casi. Yo creo que hay que aprovechar el momento y mirar hacia adelante por los cambios que nos van a obligar a tomar acuerdos. Excelente. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos los que han participado en este conversatorio. Gracias Agustín, gracias Jorge, gracias Marcel. Creo que una de las conclusiones que nos queda es la necesidad de, como ciudadanos, estar involucrados, comprometidos, digamos, con las políticas del Estado, ser unos buenos vigilantes, digamos, acompañantes del funcionamiento del Estado, porque finalmente el Estado no tiene dinero, tiene el dinero de los contribuyentes. Y finalmente la forma en la que usa este dinero nos debería preocupar, nos debería involucrar mucho más de lo que nosotros creemos, ¿no? Yo siempre pienso que las personas que quieren impuestos son tres tipos de personas: las que no los pagan, las que viven de otros que los pagan, o las que le quieren quitar dinero a alguien, ¿no? Y en esas tres categorías de personas
siempre están, digamos, los que están presionando por más impuestos, ¿no? Sin embargo, los que pagamos impuestos, los formales, y también muchos pobres, chiquitos, grandes, que la sufrimos justamente por el trabajo y queremos tener un estándar de vida y que nuestra familia la pase bien, y que tengamos recursos, seguridad, salud, ahorros, etcétera, sí debemos estar preocupados por cómo usa el dinero, nuestro dinero, el Estado, y si nos quiere quitar más. Entonces, nada, muchas gracias a los tres, gracias a todos los que nos han acompañado y será hasta la próxima. Por favor, si se han inscrito, han firmado, han hecho también su firma para la lista de asistencia, ¿ya? Y por correo electrónico les vamos a mandar en los siguientes días las conclusiones de este conversatorio. Nos vemos en el próximo conversatorio la próxima semana. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Muchas gracias con todos. Pues si desean pueden activar sus cámaras para una última toma final y cierre. Muchas gracias nuevamente por su participación a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias, José Ignacio. Estamos en contacto. Si desean revisar el video, pueden ir al Facebook de Asociación de Contribuyentes del Perú, donde se ha compartido en vivo. Gracias, José Ignacio. Gracias, York. Gracias, Agustín. Y gracias, Marcelo. Muy buenas noches.